Amigos, gracias por seguir en sintonía de su programa Sinergia Radio. Gracias por continuar acá con nosotros, acompañándonos un día más acá en cabina. Hoy tenemos una entrevista muy especial, iniciando ya este año con nuestras entrevistas y reanudando todo lo que Sinergia Radio tiene para ustedes. Y pues hoy tengo acá en cabina una compañía bastante especial, mi capitán primero asimilado, José Estuardo Ovalle Briones. Él es historiador del Servicio de Historia Militar del Ejército de Guatemala o del Museo del Ejército de Guatemala. Así que bienvenido, mi capitán. Mi subteniente, muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y compartir con nuestros radioescuchas. Bienvenido, mi capitán. Gracias por su tiempo desde ya, ¿verdad? Y pues bienvenido también a cabina nuevamente, porque ya teníamos un par de días que no lo veíamos. Exactamente. Pero usted bienvenido acá en cabina. Muchísimas gracias. Hoy, pues, el tema que vamos a tratar en nuestra entrevista es la reseña histórica de la actual Constitución de la República de Guatemala. Así que lo dejo en sus voces, mi capitán. Usted es el Muchas experto gracias, hoy. mi subteniente. Pues antes que nada, pues queremos hacerles saber a nuestros amigos que la Constitución Política de la República de Guatemala, pues es conocida también como Carta Magna, ¿verdad? Exacto. Es las máximas leyes que rigen a un país como tal. Esto va a regular obviamente los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos que integran un Estado. También las garantías que se deben de proteger a todas las personas que se encuentren dentro del territorio, en este caso de Guatemala. Y con el paso del tiempo, pues Guatemala ha tenido una serie de constituciones que de una u otra manera han cambiado por diferentes situaciones, ya sea sociopolítica, sobre todo, que ha vivido el país, y que bueno, vamos a hacer un breve recorrido por las constituciones que nosotros hemos ido conociendo a lo largo de la historia, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué antecedentes nos puede usted dar a conocer y contar acá en cabina, mi capitán, de estas diferentes constituciones que a lo largo de los años el Estado de Guatemala ha tenido? Bueno, primero que nada nos vamos a trasladar en el tiempo, ¿verdad? Me encanta decir siempre esa frase porque nos tenemos que trasladar definitivamente en el tiempo. Y una de las primeras constituciones que se van a conocer acá va a ser la Constitución de Bayona, en el año de 1808. Para ese entonces tenemos que recordar que nosotros éramos parte del Imperio Español, ¿verdad? Y esta es la primera constitución que rigió en el territorio guatemalteco o el Reino de Guatemala, que es toda la Centroamérica como tal. Fue la Constitución de Bayona, que fue instaurada en el año de 1808 por José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, y que regía España. Aquí hay que recordarse que entraba todo ese proceso de las invasiones napoleónicas en Europa. Exacto. Y eso de una u otra manera también va a afectar a las nuevas colonias españolas en este nuevo continente. Y obviamente pues va a llevar el nombre de o más bien dicho, va a estar afectado a la Capitanía General de Guatemala. Y se componía de 146 artículos, entre los cuales pues regulaba ciertos derechos individuales, tales como la inviolabilidad de la vivienda. O sea, es como un respeto a la propiedad privada, las limitaciones del derecho de libertad y la detención legal, ¿verdad? O sea, vamos a ver ahí cómo desde un principio, pues la Constitución le va a dar tanto derechos como obligaciones a todos los ciudadanos, los va a proteger con todos los derechos que ellos de una u otra manera pues también tienen que respetar y ser respetados. Y tenía realmente pocos artículos, ¿verdad? Porque eran 146 artículos. 146 artículos. Hay que recordarse que también pues toda esta parte de los artículos, aparte de la protección al derecho a la vida, pues también se va a establecer esa protección hacia los pueblos originarios en donde que encontraron pues los españoles acá, ¿verdad? Sí. Recordando que todos en ese momento éramos súbditos de la corona española. Eso creo que es un punto muy interesante que vale la pena resaltar. Sí. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos todo ese proceso de independencia. Vamos a iniciarlo a partir de 1810 con el Grito de Dolores en México, ¿verdad? Y de ahí para adelante, pues se va a iniciar todo ese proceso. Pero en este caso particular, para 1808, pues ya habían algunas pláticas, ¿verdad? De posibles independencias que se podían dar a lo largo de todo lo que eran las colonias españolas como tal, pero sin embargo, siempre recordando que todos éramos súbditos de la corona española. Exacto. Posterior a esto, pues ya años después, va a haber una constitución nueva que se va a denominar la Constitución Política de la Monarquía Española, que fue un antecedente precisamente de esta constitución que acabamos de ver para Guatemala, y es la Constitución de Cádiz de 1812. Ya en 1812, pues la situación política, sobre todo en España, pues ya tenemos ahí toda esa problemática
ya el hermano de Napoleón Bonaparte es expulsado precisamente de Europa. El rey, pues, Carlos V también va a iniciar y va a regresar a España, van a tomar el control nuevamente de el reino español como tal. Y pues obviamente este proyecto contaba con 112 artículos, o sea que inclusive era menor que la anterior, ¿verdad? En 1808. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque precisamente por toda la situación política que se estaba dando, pues yo creo que hicieron los cambios más importantes que era lo que se necesitaba como tal. De entre ellos, pues hay una declaración de derechos que fueron llevadas a la Corte de Cádiz y promulgada el 19 de marzo de 1812. Uno de los factores más importantes que regula esta Constitución es precisamente el proceso de formación de una ley que va a servir no solo para el Imperio Español, sino también una ley que va a servir para todas las colonias españolas que estaban pues ya en el nuevo continente, ¿verdad? Entonces, ya vamos viendo también cómo esta misma situación política pues va generando también ya, de acuerdo a las necesidades sociales, políticas y económicas, el proceso de las nuevas leyes como tales, sobre todo en esta Constitución de Cádiz, que es una de las más conocidas, ¿verdad? Y que también va a aportar mucho a las nuevas colonias españolas, que eso es lo interesante de esta Constitución. Mi capitán, entonces, ahorita de esta Constitución que usted nos va a comentar ahorita, que es de 1823, de 1812 para 1823 ya estaba el proceso de independencia de Guatemala. Exactamente. Vamos a vivir, pues bueno, ya para 1812 ya habíamos vivido el proceso de independencia de México, el grito de Dolores, que no se va a consolidar hasta 1821. Y es ahí donde también nosotros entramos como Reino de Guatemala a hacer todo ese proceso de independencia, igual en Sudamérica. Sin embargo, va a ser interesante ver cómo esas bases constitucionales de 1823 van a tomar un camino completamente distinto. Porque recordémonos que para la firma de independencia teníamos la Constitución de Cádiz de 1812, pero al firmar la independencia nos anexamos automáticamente al Imperio Mexicano. En 1823, principalmente el 1 de julio, pues ya hacemos la independencia absoluta de México, de España y de cualquier otra potencia. Entonces, eso va a ser lo interesante, analizar un poquito qué es lo que esta Constitución de 1823 nos va a indicar. Las bases constitucionales con el primer paso, pues, de la creación de la primera Constitución de Guatemala, ¿verdad? Porque aquí ya básicamente es Guatemala, si bien es cierto, somos una federación centroamericana, pero Guatemala siempre va a ser importante políticamente, porque en la época de la colonia vamos a ser la capital del Reino de Guatemala. En la época federativa vamos a ser la capital de la Federación Centroamericana. Entonces, el Estado de Guatemala, porque no existía república como tal, va a seguir siendo importantísimo en todo ese proceso político, ¿verdad? Entonces, esa creación, por eso es que es una creación directamente para Guatemala, ya que estas bases van a dar luego a la independencia de España. De 1821, que lo habíamos indicado, pues ya en esta época va a existir una parte de la población que deseaba crear esa Federación Centroamericana. A partir de 1823, la Constitución nos va a permitir crear esa Federación Centroamericana, ¿verdad? Que también históricamente sabemos que no va a funcionar como se tenía planificado, pero son las bases que van a sentar para que exista como tal, aunque sea en un corto lapso de tiempo, la famosa Federación Centroamericana, que va a tardar aproximadamente entre 1823 a 1840, pero en ese proceso también van a haber algunos cambios y nuevas constituciones. Entonces nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, al crear los estados centroamericanos, la Federación Centroamericana se va a emitir por medio de una Asamblea Nacional Constituyente que en fecha 17 de diciembre de 1823 y se va a sancionar el 27 de diciembre del mismo año para que pues ya sea parte de la vida política de la Federación. En la Constitución de 1823 se denominan los Estados Federados de Centroamérica, ¿verdad? No hay repúblicas todavía, solo somos estados. Recordémonos que en algún momento también nos vamos a llamar Provincias Unidas de Centroamérica, ¿verdad? Entonces son pues diferentes nombres que se van a ir determinando de acuerdo a la Constitución. Y obviamente se va a determinar también que la religión católica única que existía para ese momento va a ser la religión oficial de todo ese estado centroamericano,
¿verdad? Bastante interesante. Entonces, ahí vamos viendo también cómo se va conformando. Ujú. Si somos un poquito curiosos, en el Congreso de la República hay 3 palabras interesantísimas en donde están las banderas, donde está el presidente del Congreso, ¿verdad? Ajá. Dios, patria, libertad, Libertad, es ¿verdad? cierto. Entonces vamos a ir viendo cómo se va relacionando desde este momento hasta en la actualidad, pues esos conceptos como tal. Adelante, mi estudiante. No, y ahora mi capitán con la constitución que usted a continuación nos va a comentar, que es en 1824, el lapso de tiempo ya fue mínimo, porque de 1823 a 1824, en un año, surgieron varios cambios para una... Exactamente, y eso se da precisamente porque con la firma de independencia absoluta, pues ya nosotros tenemos que pasar a la vida pública, a la vida política y a la vida internacional. Y es por eso que la Constitución de la República Federal de Centroamérica, que se va a dar en el año de 1824, específicamente el 22 de noviembre, pues va a ser interesante. La Asamblea Nacional Constituyente va a aprobar esta nueva Constitución de la República Federal de Centroamérica. Eso es importantísimo, porque le estamos dando pues todo el aspecto jurídico a todo el territorio centroamericano. Y aquí tenemos que incluir hasta cierto punto parte de lo que era el sur de México, ¿verdad? El Soconusco, que es la parte que se va a quedar así como que en el aire. Ni va a pertenecer a Guatemala como Centroamérica, ni va a pertenecer a México, sino que va a ser un territorio que va a estar pues, que no va a tener definida una autoridad como tal, ¿verdad? Y pues toda esta Federación Centroamericana se va a sentar con esta nueva constitución y más que nada se va a tomar en cuenta en el texto que se va a consagrar al sistema republicano, es decir, contar con un presidente, un representante tanto estatal como federal. Por eso es que en nuestros libros de historia vamos a ver, por ejemplo, que para 1824 cada estado centroamericano contaba con un congreso, contaba con un jefe de estado, que de ahí viene el concepto de jefe de estado que conocemos hoy en la actualidad, que también se le conoce al señor presidente, pero lo más importante, contaba con su propio ejército, ¿verdad? No se logra consolidar un ejército centroamericano como tal, aunque se hacen los intentos, pero no se logra hacer, porque tampoco era conveniente para todos los estados, ¿verdad? Hay que recordarse que muchas de las diferencias que van a existir en la Federación Centroamericana, pues van a ser esas ideologías de conservadores y liberales, ¿verdad? Sí. Entonces eso no va a permitir que se consolide un ejército centroamericano como tal, aunque en la historia, lo vamos a ver más adelantito en su momento, va a haber algunas veces que se van a fusionar todos los ejércitos para defender suelo centroamericano. Sin embargo, pues al tomar este sistema republicano que es representativo y es federal, pues va a ser siempre por medio de la elección popular, ¿verdad? Que es la piedra angular de dicho sistema. Todo es por elección popular como tal, así como hoy en la actualidad tenemos precisamente este mismo sistema republicano. Asimismo se va a instaurar pues también la división de poderes y eso es importantísimo, ¿verdad? No va a estar concentrado en una sola persona, sino de ahí vamos a conocer los famosos tres poderes, ¿verdad? Que nos han enseñado siempre también en el colegio y a lo largo de la historia y que permite también nuevamente la libertad de culto. Este es otro dato más interesante, porque anteriormente teníamos obviamente la religión católica. Y eso nos da una muestra de que en ese momento pues los conservadores tenían el poder. Ahora no, ahora vamos a tener esa libertad de culto que si bien es cierto va a existir la libertad de culto, pero obviamente la mayoría va a seguir siempre practicando la religión católica. Así es. Bastante interesante mi capitán, ahí sí que ahí fue en estas fechas, considero yo, en esta fecha donde empezaron a surgir las otras religiones que hasta la actualidad pues también conocemos, ¿verdad? Y que como lo establece acá, es la libertad de culto de cada ciudadano guatemalteco decidir qué religión ser, ¿verdad? Exactamente. Y si bien es cierto, hasta en el periodo liberal, a partir de 1871, pues ya va a ser mucho más visible la libertad de culto. Pues ya desde este momento ya se empezaban a generar también precisamente esa libertad que tanto pues apreciaban nuestros conciudadanos como tal. Es interesante ver porque casi en este periodo pues casi seguido cada año va a haber cierto cambio en las constituciones y lo tenemos precisamente en la Constitución del Estado de Guatemala en 1825. Cuando hablamos de la Constitución del Estado de Guatemala nos referimos propiamente al Estado de Guatemala.
Y bueno, el Estado de Guatemala, por medio de una asamblea del Estado, reunida el 15 de septiembre de 1824 en la ciudad de Antigua Guatemala, y con el fin de complementar la Constitución de la República Federal de Centroamérica, que si bien es cierto, no fue todo como que un poquito a la carrera precisamente por todas las situaciones políticas, sociales e históricas que se dan con esta firma absoluta de independencia, pues va a promulgar su propia constitución. Y esto es interesante, porque a partir de 1825 solo el Estado de Guatemala va a promulgar su propia constitución, que va a quedar aprobada finalmente el 11 de octubre de 1825. En dicha Carta Magna, pues obviamente se va a reconocer a Guatemala como un país o estado soberano. Otro concepto que ya vamos conociendo poco a poco, ¿verdad? Aparte de todo, independiente y libre, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, existía una Federación Centroamericana, que es otro tipo de sistema político que hoy en día todavía existe. Sí. Por ejemplo, podemos hablar de México, que pues su capital está en el Distrito Federal, pero es una federación mexicana. Argentina también tiene ese tipo de federación. La Federación Rusa, un ejemplo clásico, ¿verdad? También. O sea, este tipo de gobiernos todavía existen en la actualidad, ¿verdad? Pero es precisamente por lo extenso y lo amplio y lo grande que es el territorio como tal. En el caso de nosotros, pues ya sabemos geográficamente pues nuestras dimensiones, y entonces Guatemala decide, ya como un país soberano, independiente y libre, hacer su propia Carta Magna, y a pesar de que está unido a los demás países de la federación, pues ellos van a empezar a caminar con su propia Carta Magna, su propia constitución. Y dentro de los derechos fundamentales que se reconocen en esta constitución, se encuentran la libertad de emisión de pensamiento, ¿verdad? La libertad de acción, el derecho de petición, entre otros tantos. Agregamos obviamente los que ya venían a partir de 1823 y 24, ¿verdad? La libertad de culto, la religión católica, otro tipo de religiones, el respeto a la vida, el derecho a la vida también, que a la larga son derechos que todavía siguen vigentes como tal. A partir de 1825, pues iniciamos ese camino independientemente como Estado de Guatemala. Y va a ser interesante porque a partir de ahí, de esa fecha específicamente de 1825, pues no va a sufrir ningún cambio durante todo ese periodo, terminando la Federación Centroamericana en el año de 1840. Ahí nos deshacemos como Federación Centroamericana e iniciamos toda una serie de procesos como conformación de república. En el caso de Guatemala, pues se va a declarar precisamente por el general Rafael Carrera el 21 de marzo de 1847, bajo el decreto 15 de la Asamblea Nacional Constituyente, la creación de la República de Guatemala como un país libre, soberano e independiente, así como lo indicaba la Carta Magna del 1825. Esta acta constitutiva de la República de Guatemala se va a dar en 1851, que es un año importantísimo para la historia de Guatemala y para la historia militar, ¿verdad? Lo vamos a ver por qué. Y este documento pues es la primera carta que se crea luego de la disolución de la Federación Centroamericana. Tanto así que se va a ratificar en dicho documento la disolución centroamericana, ¿verdad? Posterior a eso, pues se da esa batalla histórica de la Arada, el 2 de febrero de 1851, ¿verdad? Que es tan importante como parte de la historia militar de Guatemala. Y esta acta pues entra en vigencia el 19 de octubre de 1851. Esto pues va a crear un gobierno presidencialista. Es decir, pues ya tenemos la figura de jefe de Estado, ahora denominado pues, presidente como tal, hasta en la actualidad, ¿verdad? O sea, los conceptos que hoy en la actualidad vemos, pues no son nuevos, ya traen pues más de 200 años que vienen funcionando como tal, y con una vigencia de 4 años y con la posibilidad de la reelección. En este caso existía esa posibilidad de reelección, hoy ya no tenemos esa posibilidad, y por ahí van a ir surgiendo otros cambios que vamos a ir hablando poquito a poquito con el tema. Va a ser interesante porque precisamente esta acta constitutiva de la República de Guatemala también se va a dar en el famoso periodo conservador de 1840 a 1871. ¿Qué es lo que va a suceder en ese periodo propiamente? Bueno, aparte de la famosa batalla de la Arada, pues vamos a tener también aquel conflicto internacional a nivel centroamericano de la Guerra Nacional de Centroamérica en 1856-1857, donde William Walker y los filibusteros pues van a invadir suelo centroamericano. Ahí, a pesar de que ya no somos federación,
y que somos repúblicas completamente independientes, pues nos vamos a unir militarmente hablando para poder expulsar a los invasores del suelo centroamericano. Esto va a ser interesante porque, por ejemplo, ahí todavía Costa Rica contaba con su propio ejército. Entonces, también van a aportar fuerzas toda Centroamérica y todas van a estar al mando del mariscal Víctor Zavala, ¿verdad? Guatemala contaba para ese momento con uno de los mejores ejércitos pequeños, pero mejor organizados, ¿verdad? Y todo gracias a la ordenanza del ejército de 1850, que es el primer reglamento para el ejército de Guatemala propiamente, que por cierto, déjenme contarles que allá en el museo tenemos ese reglamento de esa época, por supuesto bien empastado, bien guardadito, ¿verdad? Que es una orden que el general Rafael Carrera le da al general Francisco Cáscara. Y esa organización sirve para la batalla de la Arada y también para la batalla nacional de Centroamérica, ¿verdad? En 1856-57, que va a permitir que todos los ejércitos pues, puedan ser organizados de la manera en que el ejército de Guatemala estaba organizado para ese entonces. Y a eso se debe también la estrategia y la victoria que va a pues, tener Centroamérica como tal. Pasa pues ya todo este periodo federativo, pasa el periodo conservador. El general Rafael Carrera va a morir un 14 de abril de 1865. Asume el poder el mariscal de campo Vicente Serna, héroe de la batalla de la Arada, héroe de la batalla también nacional de Centroamérica, y pues se va a mantener el mismo gobierno conservador hasta que empiezan pues ya los primeros movimientos liberales con el mariscal Serapio Cruz o Tatalapo como le conocíamos, ¿verdad? Que las abuelitas siempre decían en tiempos de Tatalapo, ¿verdad? Y eso obviamente se referían entre 1869 1870. Como sabemos históricamente, este movimiento va a fracasar y pues el general Serapio Cruz va a ser emboscado en la población de Palencia. Él va a pues, ser decapitado en ese momento, ¿verdad? Como parte de que no debían de ponerse en contra del gobierno conservador. Sin embargo, eso lo que hizo fue generar pues, más malestar de toda la población en general. Surge un segundo movimiento liberal, estos ya propiciados por el general García Granados y el general Justo Rufino Barrios. Ganan finalmente y entran victoriosos a la ciudad de Guatemala el 30 de junio. Ellos pues ya traen esa ideología liberal, ¿verdad? Toda esa modernidad, dejar atrás todo lo del pasado. Van a modernizar el Estado, la educación va a ser laica, le van a quitar el poder a la Iglesia Católica que tenía mucho poder en ese momento y muchas posesiones. Se va a tener acceso a la educación a nivel general, se va a también tener acceso a nuevos medios de transporte como la locomotora a vapor, el telégrafo. Vamos a tener un nuevo producto de exportación que pues el producto anterior que era la grana o cochinilla en la época conservadora pues era muy útil en su momento, ¿verdad? Porque también en Europa pues teníamos todo ese proceso de guerra industrializada. El textil era pues uno de los productos más importantes en ese entonces y eso pues obviamente permitía que la cochinilla fuera importantísimo. Era pues el tinte natural que se exportaba a Guatemala. Cuando ya se crean los tintos artificiales y que los europeos se dan cuenta que sale mucho más barato crearlos que mandarlos a traer, pues el producto baja su exportación. Y es por eso que los liberales van a ingresar pues con todo ese nuevo producto del café, que hasta hoy en la actualidad es uno de los productos más fuertes, importantísimos para la exportación de Guatemala como tal. Y obviamente la modificación del Código Civil, del Código de Comercio y sobre todo el Código Militar, con la profesionalización del Ejército de Guatemala, con la creación de la Escuela Politécnica. Entonces vamos a ver todo ese proceso de modernidad. Pero no podían continuar con una constitución que fuera todavía un poquito atrasada en ciertos procesos. Y es por eso que la Ley Constitutiva de la República de Guatemala de 1879, pues obviamente luego de crearse casi 20 años, tener vigente la anterior. Hubo un lapso bastante largo, pues va a ser decretadas el 11 de diciembre de 1879, ¿verdad? Esta ley constitutiva pues tiene como antecedentes la revolución pues que ya habíamos indicado, liberal como tal, ¿verdad? Y que se da el 30 de junio de 1871. Lo interesante de esta constitución pues es que tiene como elementos principales que fue laica, ¿verdad? O sea, ese poder que tenía la Iglesia Católica pues les es quitado, ¿verdad? Es sumaria y que cuenta con el derecho a la exhibición personal. Por primera vez la Constitución usa el término garantías
para establecer lo referente a la libertad de industria, emisión del pensamiento, propiedad privada sobre todo, y demás derechos inherentes de los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces eso va a ser interesante porque va a ir sumando a lo que ya estaba, más todo ese proceso de modernización que era importante tenerlos constitucionalmente, pues les va a dar esa fuerza para que puedan continuar como tal. Esta constitución pues va a sufrir varias modificaciones y reformas, ¿verdad? Y entre las cuales pues se van a introducir el periodo de 4 años para ser presidente. O sea, antes eran 4 años y medio, ahora lo pasan a 4 años como tal, ¿verdad? También va a tardar bastante tiempo esta constitución a partir de 1879 y a 1921. Imagínense ustedes cuánto tiempo, ¿verdad? Más de 30 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, tenemos en el poder al licenciado Estrada Cabrera. Él pues va a ser uno de los presidentes que va a estar más tiempo en el poder, no siendo militar, pero sí liberal como tal, porque va a estar pues de la mano en los gobiernos del general Justo Rufino Barrios. Y principalmente pues él lo que va a hacer básicamente es mantenerse en el poder durante 22 años. Entonces, el trasfondo pues propiamente de esta nueva constitución, pero de 1921, es que el intento fallido de recuperar la Federación Centroamericana piensa dar a partir de 1885 con Justo Rufino Barrios. No funciona. Se vuelve a hacer otro intento a principios de 1900, y ese es un dato histórico que creo que casi nadie conoce. El presidente Estrada Cabrera trata de generar nuevamente una federación centroamericana. Sin embargo, tampoco se va a lograr. Y obviamente, pues a él es derrocado en 1920, pasa pues a un nuevo proceso de gobierno y el texto realizado nunca va a cobrar vigencia a pesar de haber sido decretada el 9 de septiembre de 1921 por los representantes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En algún momento pues sí estaban de acuerdo en tener esa unión más que nada estratégica, ¿verdad? Pero no se logra concretar como tal. Sufrió varias reformas y específicamente en los años de 1927, 35 y 41, en la época del general Jorge Ubico, de los cuales pues se va a incluir la idea de prolongar el periodo presidencial. O sea, aquí ya querían hacer otro tipo de cambio, ¿verdad? Como ustedes saben, pues los periodos presidenciales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues no fueron específicamente durante 4 años, sino su tiempo fue un poquito más largo. Y todavía existía el derecho de reelección, ¿no? Todavía existía el derecho de reelección. Y otro dato interesante, los generales podían postularse a presidente siendo militares activos, ¿verdad? Eso va a ser bien en este momento. Bastante interesante, me encanta. Pasamos ya pues a la época de 1945, ¿verdad? Hay que recordarse que, por ejemplo, en Guatemala, la fecha del 20 de octubre de 1944, pues tiene muy presente con el Día de la Revolución, ¿verdad? Y es precisamente ese día en que se destruye nuestro fuerte San José de Buenavista, donde hoy están las instalaciones del Museo del Ejército, ¿verdad? Hay algunos errores históricos también, ¿verdad? Porque dice, en la que se derrocó al general Jorge Ubico. No, él había renunciado en junio del 44, ¿verdad? Por medio de un documento que se llamó el documento de los 300. Eran 300 amigos muy cercanos a él que le firman un documento para poderle o exigirle la renuncia a la presidencia y evitar un baño de sangre. Obviamente el general Ubico lo hace y pues un triunvirato va a tomar el poder, y en ese sentido el triunvirato pues finalmente va a quedar al mando del general Federico Ponce Báidez. Es a él al quien se le va a hacer precisamente esa revolución del 20 de octubre, y él es el último general del periodo liberal que va a estar en el poder, ¿verdad? Y precisamente pues viene la época de la revolución, viene la época de cambios con el doctor Juan José Arévalo Bermejo, y el 11 de marzo de 1945, pues específicamente se va a decretar la nueva Constitución de la República de Guatemala, la cual pues tiene entre otras varias características, pero sobre todo 3 importantes. La primera es que los funcionarios públicos deben de ser honestos. El segundo es que debe de mejorarse la educación por medio de la alfabetización. Y el tercero
es que se debe de mejorar el sistema penitenciario, ¿verdad? Tal vez son cambios que de una u otra manera no influyen directamente sobre la población, porque hay que recordarse que todas las constituciones han dejado la parte buena y son los artículos que se han ido quedando como tal. Sin embargo, pues ellos en ese momento creían que esta era la parte que había que reforzar, sobre todo la alfabetización, porque recordemos que el doctor Juan José Arévalo pues era un pedagogo, ¿verdad? Y obviamente él, la parte de la alfabetización era importantísima para él como tal. Por aparte, pues hay que destacar también que esta Constitución dio mucho enfoque a lo laboral, sobre todo en el hecho de que se fijan las jornadas de trabajo. Gracias a la Constitución de 1945, pues nosotros ya tenemos un horario laboral, ¿verdad? Bueno, nosotros tal vez no como ejército, pero sí por lo menos los civiles, ¿verdad? Ellos tienen un horario laboral, también se van a fijar obviamente un salario mínimo, el derecho a la huelga, que antes no existía, ¿verdad? La regulación del trabajo de mujeres y también sobre todo pues el bienestar en la salud para todo el trabajador público, con la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, hemos ido viendo cómo hasta 1945 cada una de las constituciones han aportado algo para la sociedad y que de una u otra manera pues ha beneficiado, porque de eso se trata, beneficiar a toda la población que de una u otra manera también pertenece y es parte de la República de Guatemala. O sea que a lo largo de todos estos años, mi capitán, han ido conservando ciertos artículos, mejorando ciertos artículos, pero en sí también, me imagino, quitando algunos, desapareciendo algunos y agregando otros. Por supuesto, los que son obviamente más dañinos para la Constitución. Bastante interesante, sí. Sí. Y para el año de 1956, que ya ahí la Constitución de la República de Guatemala, pues ya surgió también cambios, hubo un lapso de tiempo de no tanto, ¿verdad? Porque de 1945 a 1956, ¿verdad? Fue poco el lapso de tiempo, pero también surgió ciertos cambios. Claro que sí. ¿Por qué son estos cambios? Bueno, hay hechos importantísimos históricos. Recordémonos que en 1954, pues hay una invasión de la contrarrevolución, donde el coronel Jacobo Arbenz es sacado del poder. Viene toda esa ayuda y ese apoyo por parte de la CIA al coronel Carlos Castillo Armas como presidente de la República. Y obviamente había que hacer cambios, ¿verdad? Precisamente en la Constitución como tal. En el caso de esta Constitución de 1956, pues tuvo mucha influencia 2 tratados que habían que ratificar para el año de 1948 por parte de Guatemala. Primero, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que es importantísimo ver esto, ¿verdad? Para la época en que es. También estamos en un periodo muy complicado de la famosa Guerra Fría, ¿verdad? A nivel internacional. Por otro lado, pues hay otros elementos importantes de esta Constitución del 56 que vale la pena pues mencionarlos. El reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia. O sea, aquí como que se le vuelve a dar un poquito de poder a la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Pero por qué? Bueno, esto tenía un trasfondo más que nada sociológico y político. Recordemos que el comunismo estaba en todo su apogeo, repartiéndose por todo el mundo. Y el comunista, dentro de sus bases ideológicas, pues ellos son ateos, no creen en Dios. La forma de poder contrarrestar pues toda esta ideología por medio del capitalismo es dándole ese poder a la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo de acuerdo a la situación en el momento, pues era importante crear este tipo de asesoría jurídica por parte de la Iglesia. También la mejora del régimen legal de las universidades privadas y obviamente pues se limitan los procesos de expropiación de la tierra, ¿verdad? Que esos son principios básicamente comunistas, ¿verdad? En aquella época. Entonces, era la forma de poder contrarrestar pues todo ese poder, toda esa ideología comunista que a nivel mundial pues se estaba expandiendo como pólvora, como tal, ¿verdad? Pues a partir de 1956 esta Constitución va a tener pues vigencia, ¿verdad? Más o menos un máximo de unos 9 años. Ya para el año de 1965, pues nace una nueva reforma de la Constitución Política de Guatemala y es en el caso de General Manuel Idígoras Fuentes. Primero, él en ese momento es derrocado el 31 de marzo de 1963 por el ministro de la Defensa, coronel Enrique Peralta Zurdia. Los motivos pues son aspectos de mal trabajo en lo que se refiere al gobierno como tal, ¿verdad? Y en virtud de este golpe de Estado,
pues el 15 de septiembre de 1965, se va a decretar y sancionar la nueva Constitución Política de la República de Guatemala, la cual entra en vigencia el 5 de mayo de 1966. Esta Carta Magna va a contener 282 artículos, va a ser una de las constituciones que va a tener más artículos ya a partir de este momento, y entre los cuales pues se van a destacar la creación del puesto de vicepresidente de la República hasta esa fecha, porque no existía. Anteriormente era el designado A, ¿verdad? El que le seguía al presidente. El que le seguía al presidente. Y por lo general siempre iba a ser el ministro del Interior o ministro de Gobernación, el que iba a tener esa segunda opción de poder aspirar a la presidencia, siempre y cuando algo le sucediera al presidente. Entonces aquí ya se crea la figura de vicepresidente de la República, se establece nuevamente el periodo de gobierno del presidente a 4 años, ¿verdad? Porque se había roto esa parte del tiempo, y se mantiene como hasta la fecha, ¿verdad? Eso es importante. Y obviamente otro dato interesante va a ser la no reelección, ¿verdad? Sin embargo, si nos damos cuenta y analizamos un poquito, aquí todavía los generales activos o militares pueden optar a ser candidatos presidenciales estando activos, ¿verdad? Ese es un dato muy interesante. ¿Ya? Y por último queda la actual. Pues no es tan a la actual, pero sí estamos entre las últimas, 1985, ¿verdad? Entramos ya a un periodo completamente democrático. La constitución que rige actualmente a Guatemala, digámoslo así, pues tiene sus orígenes en un golpe de Estado realizado el 23 de marzo de 1982, en el cual una junta militar de gobierno va a ser que es encabezada por el general Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado Shahad y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, van a derrocar a quien en ese momento era presidente constitucional, el general Fernando Romeo Lucas García. Se promulgó el 31 de mayo de 1986 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Esta constitución, pues realmente se divide en dos partes, ¿verdad? La parte dogmática, que regula los derechos individuales y sociales, y la parte orgánica, que regula el Estado de Guatemala como tal, con sus divisiones de poderes, que hasta ahora lo están mencionando nuevamente, ¿verdad? Vimos pasar el resto de constituciones, pero no se tocaba este tipo de división de poderes, y las relaciones obviamente internacionales que eran importantes para ese momento. Esta constitución actual, pues de una u otra manera, es la ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes, y recoge los derechos fundamentales de su población. No hay ninguna otra ley que esté por arriba de nuestra Carta Magna. Cuando alguien indicaba anteriormente que estaban por sobre encima de la Constitución, eso no era cierto, no existía definitivamente, porque por eso es nuestra Carta Magna. Es el producto también de un proceso legislativo constituyente que ha venido siendo realizado por la Asamblea Nacional. Desde 1823, ya con la firma absoluta de independencia, hemos visto cómo ha ido cambiando algunos acuerdos de acuerdo a las situaciones históricas de cada una de las épocas, y que obviamente popularmente el objetivo para suplir las ausencias de la misma van a ser importantísimas a raíz de los golpes de Estado que se vinieron generando en aquella época, ¿verdad? Hay partes de la Constitución, por ejemplo, que jurídicamente se dividen. Es como actualmente está dividida la Constitución. Exactamente, prácticamente sí. Hablábamos de la parte dogmática, ¿verdad? Exacto. Esta parte pues comienza desde el artículo 1 al artículo 139, en la cual pues se encuentran los derechos y libertades fundamentales, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho a el acceso a la educación, el derecho a la propiedad privada, toda esa parte que es propiamente para una persona individual, ¿verdad? Como tal, que es considerada pues una de las partes más importantes de esa Constitución, pues son los primeros artículos, tanto individuales como sociales, que se le otorgan al pueblo como sector gobernado, frente al poder público como sector gobernante, y para que este último pues se respete precisamente los derechos de cada uno de ellos. Mi capitán, y una duda, ¿en qué momento puede decidir o quién puede decidir o cómo es ese proceso de decidir y que digan en un momento vamos a hacerle cambios a nuestra Constitución actual? Bueno, sería el Palacio Legislativo, o sea, el Congreso, ¿verdad? Ellos son los que tendrían que entrar a discutir
cuáles podrían ser las reformas, que se han intentado hacer algunas reformas, pero si nosotros nos hemos dado cuenta en las noticias y hemos revisado así históricamente, pues es muy difícil llegar a un consenso, porque a unos conviene, a otros nos conviene, y recordemos que son los representantes de todos los guatemaltecos como tal. Entonces, es complicado, ¿verdad? Algunas modificaciones se han logrado hacer. ¿Pero eso es bajo el consentimiento del presidente o solo el Congreso? Es bajo solicitud del presidente y ya el consentimiento propio del Congreso de la República de Guatemala, ¿verdad? La otra parte importante de la Constitución de 1985, que es la que pues nos rige todavía, ¿verdad? Porque sí ha tenido pues algunas modificaciones, pues es la parte donde del artículo 140 al artículo 262. En el cual pues se establece la organización del Estado y de los organismos del Estado, los cuales son el organismo legislativo, el ejecutivo y el judicial con sus respectivos artículos como tal, ¿verdad? O sea, la división de poderes prácticamente. Exacto. Así como las entidades autónomas y descentralizadas del Estado. Parte procesal, pragmática o práctica, ¿verdad? En estas pues se establecen las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución, con el objetivo de defender el orden constitucional. Eso es importante, mantener ese orden constitucional, que en algún momento dado también la Corte de Constitucionalidad, esa es la función principal, defender ese derecho constitucional, ese orden, que no se rompa, que no se deshaga el Congreso de la República, que no se quiten poderes por parte del presidente. Esa es la función principal de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Por otra parte, pues también la encontramos contenida entre los títulos 6, 7 y comprende los artículos del 263 al 281, ¿verdad? Este es un criterio pues obviamente desarrollado en este caso por personalidades que han tenido mucha importancia en la vida política de Guatemala. Hablamos, por ejemplo, en el caso del licenciado Ramiro de León Carpio, ¿verdad? Que ha sido aceptado por muchos juristas, mientras que otros sostienen que solo tiene la parte dogmática y la parte orgánica, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que de toda la forma de organización pues va a tener precisamente ese tipo de pros y contras en lo que se refiere a comentarios, ¿verdad? Obviamente pues las características, y es lo que habíamos hablado al principio. ¿Cómo inicia la Constitución Política de Guatemala? Dice que el preámbulo de la actual Constitución Política de la República es el siguiente: invocando el nombre de Dios. De Dios, ¿verdad? O sea, vamos a mantener siempre pues esa parte religiosa que hemos venido trayendo nosotros desde nuestra conquista como tal, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo inicia, ¿verdad? Y en la parte final, dice en la parte final dice, dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente en la ciudad de Guatemala a los 31 días del mes de mayo de 1985, ¿verdad? Y afirman pues todos los diputados y todo eso. La Constitución Política de la República de Guatemala pues es de clase mixta. O sea, ya que puede ser reformada una parte, que era lo que habíamos platicado ahorita, ¿verdad? Una parte puede ser reformada por el Congreso de la República y la otra parte por la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala también, para ser reformada, se basa desde los artículos 277 al 281 en la misma Ley Suprema. O sea, sí hay probabilidades y posibilidades de poderlas cambiar, pero tiene que ser un consenso bastante fuerte de las partes para poderlo hacer, ¿verdad? Pero sí, eso no indica que no haya sufrido algunas reformas. Y aquí vamos a leer, pues ya en la última parte, el tipo de reformas que ha tenido la Constitución, ¿verdad? Tiene iniciativa para promover reformas la Constitución. ¿Quiénes son los que pueden promover esas reformas? El presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados del Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. O sea, el poder lo tienen todos, no solo las autoridades. Pueblo, o sea, no solo las autoridades. Exactamente. En cualquiera pues, de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado, ¿verdad? O sea, no es de dejarlo para tiempo después, sino que tiene esa presión de la población como tal, ¿verdad? Y las iniciativas de ley, pues en el artículo 174 de esta Constitución, explica que para la formación de las leyes
tienen iniciativa las siguientes instituciones, o sea, quienes participan en la creación de la ley. El Congreso de la República de Guatemala, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la universidad estatal, y el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, nuestra actual Constitución, que es la del 85, pues que todavía está vigente, que tiene algunas reformas, pues también se puede modificar. Y ya vemos quiénes son las personas que jurídicamente están establecidas dentro de la misma Constitución para poder hacer esos cambios como tal. Es bastante interesante, mi capitán, conocer toda esta historia a través del tiempo, a lo largo de los años, porque actualmente todos conocemos y hemos, la verdad, aprendido por nuestros estudios, por nuestras condiciones educativas, ¿verdad? Hemos aprendido diferentes artículos que contiene la Constitución y hemos conocido diferentes aspectos de la Constitución, pero no habíamos puesto a dar a conocer todos estos cambios que ha sufrido la Constitución a lo largo de los años y la que actualmente tenemos, que incluso también ha sufrido algunos cambios, ha tenido algunos cambios, pero todo ha sido para bien de la población guatemalteca, ¿verdad? Porque el primero que se debe proteger la vida del ser humano, ¿verdad? De las personas como tal. Y es bonito, es interesante conocer toda esta historia que usted hoy nos vino a comentar acá, amigos radioescuchas. Si ustedes quieren conocer más acerca de todos estos aspectos que mi capitán ya nos comentó acá, hay diferentes demostraciones, exhibiciones en el Museo de Historia que también tienen historia dentro de todo esto de la Constitución y ustedes lo pueden visitar. Mi capitán, ¿ya está abierto al público? Claro que sí, mi subteniente. Estamos de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde y sábados y domingos de 9 a 12 del mediodía. 5 quetzales por visitante nacional y 10 quetzales por visitante extranjero. Así que, amigos radioescuchas, están cordialmente invitados a conocer más de la historia de nuestro país, más de la historia de Guatemala. A lo largo de todos estos años, pues hay bastantes aspectos históricos que debemos conocer, que debemos de tener nosotros un conocimiento tanto para nuestros estudios, ¿verdad? Porque nos sirve bastante. Yo recuerdo que hasta en la universidad visité bastantes museos de historia, ¿verdad? Y es bastante interesante. Así que, mi capitán, ¿algo más que usted quiera agregar? Pues nada más agradecerle la invitación y estamos siempre a las órdenes en el Servicio de Historia Militar, Museo del Ejército de Guatemala. Gracias, mi capitán, y desde ya pues le deseamos que tenga un día muy bendecido, ¿verdad? Que todas sus actividades tengan éxito y le deseamos también un feliz año, no lo habíamos visto y pues gracias, que tengan un muy bonito 2023. Amigos radioescuchas, gracias por seguir en sintonía de Sinergia Radio. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Sinergia Radio.